Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2017. Acabamos de escuchar el mensaje a la nación del presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando faltan solo unas horas para que se enfrente mañana ante el Parlamento, para que acuda y se defienda de este pedido de vacancia presidencial que se ha presentado y que ha sido respaldado por congresistas de varias bancadas, claro está, con la participación mayoritaria del fujimorismo. El presidente hoy ha pedido disculpas, quizás sea lo más rescatable de este discurso que acaba de dirigir al país. Disculpas que de verdad los peruanos le reclamábamos hace tiempo. Ha reconocido que ha sido desprolijo, pero que eso no lo hace una persona corrupta. Pero al mismo tiempo que ha sido cauteloso y que ha pedido disculpas y ha reconocido que cometió errores, también ha hablado claramente de un golpe contra la democracia. Y otra cosa importante a destacar, la presencia de sus dos vicepresidentes, a los que él ha convocado para esta presentación y a los que ha comprometido en la defensa de su presidencia, porque el presidente ha dicho, ninguno de los dos querrá ser parte de un gobierno que nazca de un atropello a la democracia, con lo cual quedaría descartada la posibilidad de que en caso mañana el presidente Kuczynski sea vacado, el señor Vizcarra o la señora Mercedes Arauz pudiesen ocupar la presidencia de la República. Esto es lo que nos deja el mensaje del presidente de la Nación a esta hora, y nosotros, cuando ya falta muy poco, tenemos aquí en los estudios al congresista Gilbert Violeta para analizar este mensaje, conocer cuál es la postura de la bancada del partido de gobierno sobre este tema, porque al margen de que se vaque o no al presidente, incluso en el caso de que no se le llegara a vacar, la situación para nuestro país y para la gobernabilidad viene bastante delicada y habría que actuar desde el Ejecutivo y desde el Parlamento con mano firme, con serenidad, hilando fino y con mucho diálogo por el bien del país. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Mávila. ¿Está satisfecho con la posición del presidente de la República en tanto se había pedido desde la bancada a través de algunas voces, como por ejemplo la del señor Cheput, y usted mismo que se mostró descontento con el tuit del vicepresidente Vizcarra, que hoy se haya comprometido a los dos vicepresidentes en la defensa de la gestión Kuczynski? Mire, yo lo primero que quiero rescatar, escuchando el mensaje del presidente Kuczynski, es que creo que en general los políticos le tenemos que pedir disculpas al pueblo peruano, porque creo que además, estando a puertas de las fiestas navideñas, estamos dando un lamentable espectáculo, un lamentable episodio frente a la vida democrática del país. En un momento en el que el país lo que debería estar pensando es cómo hacemos no para crecer 4.5 el próximo año, sino 5 o 5.5, terminamos discutiendo cómo dinamitamos la democracia y cómo nos bajamos a un presidente de la República. Y en menos de 2 meses podríamos tener descabezado al Ministerio Público, donde se le ha planteado una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, a los magistrados del Tribunal Constitucional, donde se está pidiendo la defenestración de uno de ellos y la sanción para otros 3, y eventualmente mañana, si es que se llegaría a consumar este atentado, este atropello democrático, la propia vacancia del presidente de la República. Eso creo que son 3 hechos trascendentales que no son casuales y que nos deberían llamar a una profunda reflexión. Ahora, tampoco es casual que el presidente el día de hoy haya vuelto a presentar, o por lo menos se ha conocido que ha presentado una nueva acción de amparo en contra del Congreso de la República. Lanza este mensaje, pide la intervención de la OEA, y suena casi a un pedido desesperado, de desesperación y de miedo. No creo que sea un pedido desesperado. La reacción de él ha tenido, fíjese, desde que empezó el tema Lavallato, hace ya cuánto tiempo atrás, el presidente ha esperado hasta 24 horas antes quizá para hacer todo lo que pudo haber hecho antes. El debido proceso en relación específicamente al pedido de la vacancia es lo que corresponde del día viernes aquí. O sea, la vacancia no existía hace una semana. Este pedido de vacancia en los términos en los que se ha planteado, recuerda que el día jueves ni siquiera hemos podido debatir en la mañana porque ni siquiera había ingresado el pedido de vacancia de quienes ya lo habían anunciado días antes. Pero no estoy hablando de la vacancia, estoy hablando de la disculpa y de la explicación que debía dar el presidente, al margen incluso de que la Comisión Lavallato lo investigue o no. Bueno, es decir, el presidente conocía, o por lo menos hoy está al tanto, ¿no?, pero la sensación es, está al tanto y hoy revisa contratos y hoy nos explica y hoy nos muestra pruebas, pero ha tenido que presentarse una moción, un pedido de vacancia para poder conocer de las relaciones empresariales del presidente. Entiendo perfectamente tu punto de vista y que seguro es el punto de vista de muchísimas personas en el país. Sin embargo, creo que
ya discutir a estas horas si las disculpas del presidente debió ser hace una semana o hace un mes y no ahora, creo que está bien en términos de análisis y en términos de posición, pero finalmente ahí no está la solución. La solución está en lo que tenemos que enfrentar el día de mañana, donde el presidente y su abogado, el señor Borea, tendrán que aclarar para el país los temas que son materia de cuestionamiento, es decir, a título de qué ingresaron estos montos a la cuenta de Westfield, que es de propiedad del presidente Kuczynski, si es que esta empresa podía o no suscribir contratos, si el presidente delegó o no delegó en este señor Sepúlveda la representación para la gestión de su empresa, si eso era legal o no era legal el año 2004, 2005, conforme a la legislación de su momento. Creo que hay un debate que se tiene que hacer en el marco de un debido proceso. Lo que nosotros hemos reclamado es que jamás nos hemos opuesto a que se haga investigación, ni el presidente se ha negado. La discusión es que no se podía hacer de una manera apresurada, al caballazo, donde pongamos las cosas en contexto. No olvidemos que muchos de los parlamentarios que han pedido esta vacancia, pidieron la vacancia sin siquiera haber presentado el documento y pidieron que esa misma tarde el presidente renunciara. O sea, dijeron, le damos permiso, le damos tiempo al presidente para que esta misma tarde presente su renuncia, porque si no presenta su renuncia mañana va a ser vacado. No habían escuchado al presidente, no habían verificado si es cierto o no es cierta la información, no habían visto pruebas, no habían visto cartas, no habían visto contratos, no habían visto transferencias bancarias. El presidente incluso dijo, yo me someto al levantamiento de mi secreto bancario. Oigan, ¿por qué el Parlamento no pidió que le levanten el secreto bancario también al señor Sepúlveda? Para que crucen la información del señor Sepúlveda. Ese es el argumento de la vacancia express. Y levanten. Ese es el argumento de la vacancia express, pero la pregunta es, usted acaba de decir, la clase política le debe una disculpa al Perú. Le debemos, y esa es una autocrítica. El presidente también, y eso vale, una disculpa nunca debería llegar tarde, no la deberíamos recibir así. Es verdad. Pero viniendo de la figura del presidente de la República y habiendo este contexto, digamos, de Odebrecht, el presidente sabía lo que se podía venir. Él sabía. La pregunta es, ¿despreció la política el presidente Kuczynski o todavía nos debe una disculpa más por haber negado categóricamente cualquier vínculo con Odebrecht cuando hoy se demuestra que sí lo tuvo de manera indirecta y que probablemente esto no configure la figura de un delito? Probablemente no sea ilegal, pero no creo que el presidente desprecia la política. Lo que creo es que el presidente confió que finalmente el procedimiento se iba a liberar en la Comisión Lavallato como correspondía. Este procedimiento no tenía por qué saltarse de la Comisión Lavallato, donde se estaba investigando, hacia una vacancia que va directo al Pleno. O sea, creo que lo que el presidente ha estado tratando de hacer todo el tiempo es, a ver, yo respondo por escrito, y la discusión que se dio en el último mes era si el presidente debía ir presencialmente o si podía responder por escrito. Y era una discusión constitucional que contradecía un informe de la propia Comisión de Constitución. La propia Comisión de Constitución, cuando el señor Miguel Torres estaba de presidente, había dicho que los presidentes, como no tienen este mandato por la protección de inmunidad constitucional, no tienen necesidad de concurrir físicamente. Pero luego la señora Letona dijo, no. Borró completamente el informe del señor Torres y dijo, no, el presidente sí tiene que venir. Y eso es claramente por pura valoración política. Ahora, y eso lo hace pensar, porque he leído también algunas entrevistas suyas recientes, que este plan del fujimorismo se venía tramando desde antes incluso de que se iniciaran las investigaciones en la comisión. Lo que ahora estamos viendo es que esto parece ser una suerte de estrategia que viene siendo desarrollada hace muchísimo más tiempo. Y claro, ahora han encontrado el elemento para poder salir adelante con parte de esta estrategia, que es crear inestabilidad política. Yo insisto, parezco de repente un poco un disco rayado, pero el hecho de que esté el fiscal de la Nación puesto en cuestión, el Tribunal Constitucional y el presidente de la República no es casual. O sea, no es que de repente un día amanecimos y, oh casualidad, tres instituciones relevantes, sumamente importantes de la vida democrática del país, puestas en jaque por una mayoría parlamentaria. Eso no es casual. Eso es lo que está viendo ahora la OEA. Por eso el Tribunal Constitucional, los magistrados han ido ante la Comisión y la Comisión ha puesto una suerte cautelar diciéndole, un momentito, les pedimos que no tomen ninguna decisión sobre este tema y queremos nosotros intervenir a ver qué está pasando. Ahora, le vuelvo con una pregunta que le dije y que me parece que no la llegó a responder. El presidente sí faltó a la verdad, por no decir mintió, cuando dijo no tengo vínculo con Odebrecht.
ni lo he tenido jamás? Ese es un tema bien interesante. Es una pregunta concreta, más allá de que Sepúlveda firme, no firme. Es que es clave, lo que tú me estás diciendo es absolutamente relevante. Vamos a la explicación para porque sé que ha traído algunos documentos que van a ser para la respuesta que tú importantes me estás ¿no? indicando. Yo he traído solo como un ejemplo, porque yo no tengo el expediente completo ni del presidente. Esto es parte de la presentación de mañana. Entiendo que esto es parte de la presentación, yo se lo he pedido al abogado del presidente, pero mira Mávila, ¿quién firma en este contrato? ¿Quién firma en este contrato en nombre de Westfield? ¿Pedro Pablo Kuczynski? No, firma el señor Gerardo Sepúlveda. ¿Quién más está en este contrato? El Banco de Crédito. ¿Y quién más está? Obviamente en representación del consorcio está el representante de Odebrecht. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es que cuando uno hace uno de estos mandatos para que alguien te gestione una empresa, tú no necesariamente estás en el día a día de la suscripción de cada acto administrativo o contractual de esta empresa. Y peor aún, cuando tienes una empresa que se rige bajo el derecho americano, el derecho anglosajón, el derecho británico, donde lo que cuenta es la palabra. Una cosa que no suele ocurrir en nuestro derecho es que nosotros solemos documentar todo. Si uno quiere entregar un poder a alguien, ese poder tiene que ir donde un notario y ese notario tiene que ponerle su sello, eso va a registros públicos, se inscribe en registros públicos. Lo que pasa en el sistema anglosajón, el sistema americano, el sistema gringo en general, es que la palabra del ciudadano basta. Entonces tú vas donde el banco y le dices, yo quiero delegar en la señora Huertas para que la señora Huertas me represente en todo tipo de contratos. El agente del banco registra tu firma, ya delegaste un poder. Eso quiere decir que por lo tanto, delegar, si están buscando, o que el presidente considera que le bastó delegar de palabra en el señor Sepúlveda a la administración de Westfield para que no tenga hoy un documento que exhibir ante el Congreso. ¿Sabes por qué funciona eso? Porque en el derecho gringo, si es que alguien toma la palabra indebida de otro ciudadano o de una empresa, eso significa cárcel. O sea, no es como en el Perú, que si lo cometes una vez y no eres reincidente, en fin, no, eso significa cárcel y es un delito serio. O sea, las lógicas son completamente distintas, pero si nosotros no revisamos esto detenidamente, si no vamos por un debido proceso, si no hacemos de que quien tiene que investigar lo verifique, claro, terminamos tomando estas valoraciones apresuradas que hace la Comisión Lavallato, que agarre, lo suelta el documento y lo envía hacia un pedido de vacancia, y en el pedido de vacancia, como si fuese un circo romano, intentamos descabezar al presidente de la República. Eso es absolutamente ilegal. Mire, yo te quiero comentar otra cosa más para ejemplificar este documento que me ha entregado es la copia del que usted acaba de mostrar. Es la copia. Y esto, para que lo tenga claro, por favor, el televidente, corresponde al contrato entre Westfield y es la concesionaria Trasvase Olmos, que en este caso está representada por la empresa Odebrecht, que es miembro del consorcio, entiendo. Y también participa el Banco de Crédito. O sea, para que vean que este es un tipo de contratos que no se hacía con cualquier tipo de entidad. Nadie se va a imaginar que el año 2004 la empresa Odebrecht era cualquier empresa. Era una empresa súper reputada en ese momento en el mercado, y el Banco de Crédito era y es una empresa sumamente reputada en el mercado. Entonces, que no se van a prestar para cosas, por lo menos el Banco de Crédito, ni en ese momento nadie se imaginaba que en la empresa Odebrecht podían haber otro tipo de transacciones debajo de la mesa, cosa que se ha conocido años después desde Brasil hacia el Perú, ni siquiera porque haya reventado en el Perú, sino desde Brasil. Si me permites, antes que se nos vaya el tiempo, yo quiero también hacer énfasis en el tema de la manera como se ha procedido en la Comisión Lavallato. Nosotros como bancada le pedimos a la señora Rosa María Bartra, y aquí tengo el papelito que da cuenta de eso, como bancada le pedimos que nos alcanzara información sobre algunas pruebas o elementos que hay en la Comisión Lavallato para efectos de que nosotros como bancada también podamos investigar, y nuestro propio representante en la comisión y eventualmente el presidente podamos tener material para poder elaborar argumentación. ¿Y qué nos respondió la señora Bartra? Nos dijo que conforme al artículo 88 del reglamento, la información es protegida constitucionalmente, las que obtienen las comisiones investigadoras, y solo es divulgable públicamente en cuanto fueran estrictamente necesarias para justificar la existencia de responsabilidad en el Pleno del Congreso. Es decir, la información de una comisión solo debería ser pública bajo esta lógica cuando la comisión va a acusar a una persona, a un parlamentario o a un alto funcionario, frente al Pleno del Congreso. Pero, ¿qué hizo la comisión días después? Convocó a una conferencia de prensa. Convocó a una conferencia de prensa, agarró la documentación y la tiró a los medios de comunicación. ¿Y eso, según el reglamento del Congreso, tiene una sanción? Eso podría dar lugar a una acusación constitucional. A ética
sin lugar a dudas. Pero además incluso a una acusación constitucional. ¿Pero por qué a una acusación constitucional? Porque estaría viciando el proceso. Es decir, cualquier persona que esté en la Comisión Lavallato y que verdaderamente está siendo investigada por corrupción, podría agarrar esta información, este hecho que ha ocurrido con el presidente Kuczynski para decir, la presidenta de la Comisión ya vició ese proceso, porque está sacando pruebas reservadas de la Comisión y las está haciendo públicas. Esto es como si un fiscal, cualquiera que fuese, imaginemos el fiscal que fue a Brasil a levantar la información y que le tomó el testimonio al señor Marcelo Odebrecht en Curitiba y dice, bueno, pero como este testimonio del señor Odebrecht tiene un interés ciudadano general, ¿qué les parece si lo hago público? Y convoca una conferencia de prensa para hacerlo público. Podemos cuestionar vició el proceso. La manera en que actuó la Comisión Lavallato, podemos cuestionar incluso la indiscreción de la congresista Bartra, podemos cuestionar la celeridad del proceso, pese a que hay constitucionalistas que dicen que se ha respetado. Ahora, es cierto también que, claro, que uno dice, hombre, para un congresista o para cualquier otro funcionario, el Congreso se toma mucho más tiempo en un proceso de esta naturaleza. El presidente se está procediendo a hacer un juicio político en tiempo récord, pero existe esa posibilidad enmarcada en la Constitución de acuerdo a los juristas que uno ha consultado. Sí, existe y puede ser que esto amerite, y me permita terminar, sí, en un análisis de esa medida justamente y en no dejar tan abierta la posibilidad de que cuando hay una mayoría de este tipo en el Congreso se pueda abusar de esta posibilidad o de esta acusación de inmoralidad o de incapacidad moral en el presidente. Pero lo que no podemos negar tampoco a ojos, mañana incluso el presidente podría exponer todo esto y podría salir muy bien librado. Podría salir muy bien librado, de repente convence al Congreso de que en efecto aquí no hay nada ilegal, pero hay un problema de fondo que sí entra en el terreno de la ética, que es que el presidente dijo, y vuelvo a mi pregunta, discúlpeme que lo cargue, el presidente dijo, no tengo ningún vínculo. El presidente asumió la presidencia y no es solo falta de prolijidad, porque ya cuando él asume la presidencia había estallado el escándalo Odebrecht y ya había rendido cuentas sobre los ingresos de Westfield y ya había presentado sus impuestos por los ingresos de Westfield. Entonces él sabía perfectamente de eso o podía por lo menos consultar, en tanto se convertía en la figura más importante de este país. Sí, y no solamente eso, pero permíteme, mentir. Pero lo que ocurre es que lo siguiente, a ver, al presidente lo podemos juzgar de repente por su falta de memoria. Pero si vamos a hechos objetivos, el presidente había hecho declaración de impuestos sobre Westfield, con sus patrimonios personales y las utilidades que había generado Westfield. El presidente, cuando asumió el cargo como presidente de la República, hizo una declaración jurada de incompatibilidad de intereses y ahí menciona la existencia de Westfield. Es decir, los documentos que había mostrado, que había expuesto públicamente y que están en la web para que cualquier ciudadano acceda en la declaración jurada del presidente, está puesto Westfield y en sus declaraciones juradas. Es decir, hay una serie de información pública dada por el presidente hacia la ciudadanía que daba cuenta que Westfield sí existía. Claro, pero si era tan pública, el presidente no puede alegar que no la conocía entonces. Bueno, el presidente no había dicho que, incluso en algunas entrevistas él había mencionado Westfield, incluso desde la campaña anterior. En la campaña anterior, ya el presidente, cuando le había preguntado, hay una entrevista en Perú 21, le dicen, y dice, sí, Westfield es de mi propiedad. El domingo, permítame que lo interrumpa, el domingo cuando un periodista le pregunta, no recuerdo cuál de los colegas, le hace la pregunta y le dice, ¿usted puede asegurar que no ganó dinero a través de Westfield mientras ocupaba un cargo público? Le dice, algo de dinero habré ganado. Y es más, si miramos la información tributaria del presidente Kuczynski, aquí se está cuestionando que el presidente habría recibido 20.000, 10.000 y 20.000 dólares, 21.000 dólares. Pero esta empresa Westfield era tan legal que en ese periodo recibió 8 millones de dólares. Pero la pregunta vuelve a ser la misma. Si todo era tan transparente, si todo era legal, si todo había sido declarado, ¿por qué cuando se le preguntaba al presidente sobre el vínculo con Odebrecht, el presidente dijo ninguno, ni directo ni indirecto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el presidente, según los indicados, no tenía el detalle de cada uno de los contratos que había realizado la empresa. Pero sabía que se habían suscrito. Pero probablemente no el de la empresa, no el de específicamente estos que dieron lugar a estos depósitos. Miren, para una empresa que gana en ese periodo 8 millones de dólares,
hablar de $10.000, $20.000, $10.000 y $21.000 no era precisamente las grandes transferencias ni los grandes contratos que tenía esta empresa. ¿Y por qué encima se hicieron estos depósitos? Reembolso de gastos, reembolso de gastos, reembolso de gastos y una comisión fija. ¿Qué cosas son los reembolsos de gastos? Reembolsos por pasajes aéreos, reembolsos por alojamiento, reembolsos por viáticos. Es decir, el centro de negocio de esta empresa no estaba en estos contratos. Estos contratos, por lo que nosotros estamos viendo aquí, en este periodo, es un marginal, absolutamente marginal, en relación a la actividad corriente que tenía esta empresa. Pero pongamos las cosas en su contexto. ¿Westfield era una empresa del presidente Kuczynski? Sí. ¿Contrataba con el Estado? No. ¿Recibió coimas? No. ¿Recibió prebendas? No. ¿Contrató con otros privados? Sí. Lo que Westfield ha hecho es un contrato de privados con privados. Es decir, concesionaria Trasvase Olmos o Odebrecht o el Banco de Crédito es un privado, no es el Estado. El impedimento hubiera sido finalmente si el presidente Kuczynski hubiera favorecido a su empresa y le hubiera dicho al señor Sepúlveda, ¿qué te parece si te doy la concesión de Olmos? ¿No es cierto? Y Sepúlveda representaba a su propia empresa. Ese no es el caso. Parte, me parece, del documento de la declaración que presenta el presidente de la República. Me indican de producción que tenemos el documento para poder verlo. Esto es la declaración del presidente, ¿sí? Ahí está la declaración y dice Westfield Capital, última transacción fue en el 2007. Sí, es verdad, dice empresa unipersonal de asesoría de banca de inversión, última transacción fue en el año 2007. Y esa es una declaración de intereses, está publicada, fue cuando el presidente asumió la presidencia de la República, hizo una declaración que lo hemos hecho todos los políticos, por lo menos de Peruanos por el Cambio. Aún le digo, entiendo su punto de vista como secretario del partido, como presidente del partido, como miembro de la bancada oficialista, pero también entiendo a quienes todavía hoy consideran que una persona de las credenciales académicas y de la cantidad de experiencia pública, te doy la razón, además ha trabajado en los dos lados, en el público y en el privado, él sabe. Pero ha trabajado en el público y el privado, y bien por él que ha trabajado en el ámbito público y en el ámbito privado. Y eso no puede decir que desconoce las reglas en Perú, no puede decir que él se amparó en las leyes norteamericanas porque no pensó que en el Perú serían importantes. No, pero no tenía por qué ampararse en las leyes norteamericanas para que esta operación sea legal. Mira tú, aquí cuando usted me dice la delegación de funciones en Sepúlveda, por ejemplo, pero eso que eso es de palabra en Estados Unidos, pero él quiso ser presidente de este país. Pero un momentito, lo que ocurre es que esta empresa, Westfield, está inscrita en Estados Unidos, en Miami, por lo tanto la delegación de facultades se tenía que dar allá, no aquí. Pero además otra cosa, mira tú, muchas de las cosas que se ha dicho es que habría incompatibilidad de intereses y que el presidente habría incurrido en un delito. Si hubiera habido algún delito, tendría que ser denunciado como un delito. Pero, ¿cuál es la ley que regula las prohibiciones e incompatibilidades para que los funcionarios y servidores públicos ejerzan el cargo bajo cualquier modalidad? Esta es la ley y este es el reglamento de la ley. Y precisamente una de las excepciones dice, no se encuentran comprendidos en el ámbito de la ley, inciso B, las acciones o participaciones de sociedades que los funcionarios públicos hubieran tenido en propiedad al momento de asumir el cargo de función pública. ¿Qué le quiero decir a los ciudadanos? Lo que les quiero decir es que no es un delito que un político tenga una empresa. Lo que tiene que ocurrir es que una vez que asumes la responsabilidad pública, dejas la gestión de la empresa, se la tienes que encargar a alguien para que no haya una incompatibilidad de funciones. Y la otra cosa, que tu empresa no contrate con el Estado. Eso ni siquiera lo dice la ley, eso tampoco no ha ocurrido aquí. Este ha sido un contrato de dos empresas privadas. Y como ha dicho la propia empresa Odebrecht, que ha mandado en su carta a toda la opinión pública, que bueno, lo entregó al diario La República, como ha dicho, corresponden a servicios efectivamente prestados entre las empresas Odebrecht y pagadas y contabilizadas oficialmente. No estamos hablando de una coima, no estamos hablando de la famosa caja 2, que era una caja negra. Eso está claro, ¿no es cierto? Eso está claro. Y seguramente mañana, yo no quiero entrampar la entrevista en este tema porque creo que mañana el presidente va a tener el tiempo que le ha otorgado el Congreso, que son 2 horas, va a tener además la asesoría del señor Borea, que es uno de sus abogados. Hay otro abogado que lo va a acompañar. ¿Sabe usted quién es? No, es el equipo de Borea, pero es Borea el quien tiene que hablar. Él es el que va a tomar la palabra.
va a hablar el presidente también, sí, seguramente, y los congresistas le van a enrostrar líneas de tiempo como las que hoy publica el diario El Comercio, con las coincidencias que hay entre los ingresos a Westfield o los pagos que se hace desde la concesionaria Trasvase de Olmos y las decisiones que se toman en el Estado. Pero eso corresponderá al debate de mañana. La pregunta de hoy es, ¿cómo llegan ustedes confiados a lo que será la votación de mañana? Porque el presidente también en este mensaje de alguna manera ha dicho, ojo, mis presidentes se van conmigo. Y ha sido muy confrontacional con el fujimorismo y ha dicho, ojo, si se van conmigo, esto es nuevas elecciones. Y en nuevas elecciones todos van a perder. Fujimoristas, PPCaucistas, todos. Yo hablo en este momento completamente a título personal. Lo que yo creo es que en el Perú, si es que se vaca al presidente de la República, no habría ningún clima de gobernabilidad sostenible a partir del día viernes. No creo que haya un gobierno que se pueda sostener solo por el solo hecho de que el presidente se va y los vicepresidentes entran como si fuesen suplentes. Creo que es muy difícil poder sostener la gobernabilidad. Primero, yo creo que esa es una responsabilidad recaída en el presidente de la República, pero de no darse, habría una verdadera crisis política muy profunda en el país. Muy profundo. Pero cuando el presidente dice, ojo, mis vicepresidentes están conmigo y aparecen Vizcarra y Mecha Arauz ahí, no le está diciendo el fujimorismo, mira, te puedes quedar, ¿no está haciendo una advertencia o una amenaza? Yo creo que es una opción muy realista, porque, insisto... ¿Por qué el capricho de dejar, por ejemplo, sin la capacidad de continuar el mandato al señor Vizcarra o a la señora Mercedes Arauz? No creo que se trate de un capricho. Lo que creo es que cualquier persona que represente al presidente Kuczynski en una sucesión, llámese vicepresidentes, no tendrían la capacidad real para gobernar el país. ¿Por qué? Me parece que sería muy difícil. Pero son vicepresidentes de la República y el presidente los ha elegido para hacer esa plancha. ¿Sabes por qué, Mávila? No por el hecho de que la Constitución no prevea que ellos puedan ser vicepresidentes, sino por la circunstancia política que da lugar a la vacancia. ¿Cuál es la circunstancia política? Una mayoría parlamentaria que no deja gobernar. Y si no ha dejado gobernar al presidente Kuczynski, ¿qué nos hace suponer que van a dejar gobernar a Martín Vizcarra? Pero lo que se está cuestionando es la idoneidad del presidente Kuczynski, no la idoneidad del señor Vizcarra o de la señora Mercedes Arauz. Y estamos seguros que de darse la vacancia no van a encontrar una manera de buscar la idoneidad de Martín Vizcarra o de Mercedes Arauz y de cuestionar su capacidad. Es un tema de confianza, pero no es un tema que esté establecido en la Constitución. Pero mira, tú es decir, en la Constitución dicen, se vaca el presidente, asume el vicepresidente. Ustedes están descartando. El propio presidente ha dicho, no, pareciera que hubiera instruido a sus vicepresidentes se van conmigo. A mí permítanme dudar y dudo muchísimo sobre esto, porque yo recuerdo las dos conversaciones que tuvo el presidente Kuczynski con la señora Fujimori. Lo primero que le dijo la señora Fujimori es, ¿sabe qué, presidente? Queremos que usted termine el 2021. Perdón, pero eso no estaba en agenda. Eso deberíamos darlo por descontado, ni siquiera debería pasar por nuestras cabezas. Claro que queremos que termine el 2021, si eso es lo que dice la Constitución. Aquí lo que tendríamos que estar hablando es cómo nos ponemos de acuerdo para sacar el país adelante. Para que quede claro, el presidente y la bancada, en este caso usted, porque es la persona que tengo aquí invitada, ¿no creen que el señor Vizcarra pueda conducir los destinos del país tras una vacancia? En este momento no hablo como la bancada, sino le doy una opinión personal. Yo creo que el clima de gobernabilidad en el Perú está seriamente dañado y me parece que sería poco iluso pensar que el cambio solo con Martín podría ayudar a resolver ese problema. Es mi opinión personal. Ojalá me equivoque, pero es mi opinión personal. ¿Pero qué sería lo mejor para el país? ¿Ir a elecciones? Es decir, tener un mandato que no ha llegado a los 2 años y que otro gobierno tenga que empezar de cero, o permitir a una gestión y a unos ministros que están trabajando y están manejando sus carteras, tratando de hacer lo mejor posible, puedan continuar en el ejercicio de sus funciones. Es que creo que lo mejor para el país es que no haya vacancia y que el viernes se abra un nuevo proceso de diálogo, de entendimiento real, sincero, cara a cara, con los principales líderes políticos para decir cómo hacemos para arreglar este tema. Yo entiendo que lo mejor es que no haya vacancia para usted, pero le estoy poniendo en el otro escenario y es ahí donde yo siento que hay una testarudez y hay unas ganas de decir, bueno, se va Kuczynski, nos vamos todos. Es que no creo que cuando la Constitución establece y por algo, el propio presidente empoderó a sus vicepresidentes, por eso se lo digo, el presidente empoderó, él dijo que los vicepresidentes no eran decorativos, los escogió a pesar de que seguramente mucha gente del partido quedó descontenta con la elección, porque después hubo críticas hacia la figura de Martín Vizcarra, y sin embargo hoy jala a los vicepresidentes. Yo no tengo la menor duda de que cualquiera, tanto Martín como Mercedes Arauz, son personas con extraordinarias condiciones profesionales, técnicas y políticas.
distintas. Es que ese no es el problema. Pero no habría que esperar que ellos tomaran las decisiones. Y en última instancia, si me permites una cosa, y en última instancia, creo, para mí, es un escenario absolutamente negado plantear ese supuesto. Nosotros tenemos que estar focalizados y pensando que la única posibilidad, la única salida para el país el día de mañana es que la vacancia no prospere y que podamos reencontrar un clima de paz, de paz y de tranquilidad política para el país. Ese para mí es el único escenario posible. Pero eso también es una coacción a los parlamentarios que puedan no quedar convencidos tras la presentación del presidente. Yo le estoy planteando una posición que creo que es la posición que la mayoría, estoy seguro que la mayoría de peruanos creemos. No creo que sea una posición de coacción. El fujimorismo tiene los votos perfectamente para poder hacer lo que ellos quieren, lo han demostrado hasta ahora. Pero no para vacar al presidente. Más allá de entender razones, tienen posiciones políticas que a veces nos cuesta entender. Pero no bueno, para vacar al presidente. No debería. No debería. Y si me permites un comentario, ¿por qué ocurren estas cosas? Y a eso voy con las otras fuerzas políticas. Lo otro que tenemos que pensar después del día jueves es que necesitamos reformas políticas y constitucionales profundas porque hay cosas que no están funcionando. Mira tú, todos los mecanismos parlamentarios están hechos para potenciar la capacidad de las minorías, porque siempre la idea era proteger a las minorías como parte de una lógica del sistema democrático. Cuando estas herramientas están en manos no de una minoría, sino de una mayoría, se convierte en una bomba nuclear. Pero hablo de un mensaje que se estaría dirigiendo hacia las bancadas que no son el fujimorismo, hacia las otras bancadas. Es decir, a ellos se les estaría diciendo, miren, nos vamos todos. No creo que ese es el mensaje. Creo que el mensaje a las otras bancadas es, y yo me pongo, por ejemplo, en el lugar de Acción Popular. Acción Popular, el partido de Fernando Belaúnde de Terry, quiere cargar sobre sus hombros con un golpe de Estado encubierto como el que está viendo en este momento. El Frente Amplio y Nuevo Perú, que han luchado para devolverle la democracia al Perú, que han sido opositores férreos a la dictadura del 90, quieren darle al país una nueva dictadura. Nuevamente su posición, pero ellos podrían quedar en libertad de tener, digamos, el criterio de elegir. Pero con esta amenaza, entonces hay un escenario descartado a priori por el gobierno. Porque creo que estás leyendo mal el mensaje del presidente y no se trata de una amenaza, se trata de una posición política. No puede ser que lo que el presidente está diciendo de manera, creo que sincera, en relación al escenario político que estamos viviendo, deba ser visto como una amenaza de ninguna manera. Es una posición política y creo que es respetable. Mi posición política de repente es hasta más radical que esa, pero son posiciones. Aceptar, y me imagino que los vicepresidentes han aceptado eso, porque si no, de lo contrario, tampoco se puede explicar que hayan aparecido eso lo saludamos, en ese mensaje a la nación, pese a que en un primer momento, ojo, acá hay un cambio, hay un cambio de los vicepresidentes. El día de hoy han aparecido con Kuczynski, pero por su parte el primer tuit de Vizcarra fue duramente criticado porque él decía hay que defender la gobernabilidad. Y por otro lado, Mercedes Arauz, a la cadena Reuters, ya le había dicho que los vicepresidentes estaban aquí para defender este gobierno y se referían al periodo de elegido de Kuczynski, no necesariamente a la presencia de Kuczynski estrictamente, a mí me sino parece a la gestión, buenísimo que los dos presidentes hayan salido juntos con vicepresidentes hayan salido juntos con el presidente porque demuestra institucionalidad. No me queda mucho tiempo, algunas últimas preguntas. El tema del gabinete multipartidario. Mañana el presidente, pongámonos en el escenario de que se va, que ya sabemos lo que va a pasar, lo lógico es con la renuncia de los dos vicepresidentes tendría que convocarse elecciones. Supongamos que el presidente no es vacado. A partir de ahí, con esta confrontación abierta con el fujimorismo, ¿no también se cumpliría el mismo pronóstico que usted ha hecho para la eventual sucesión de Martín Vizcarra? Es decir, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. ¿Cómo hacer para conducir este país con la serenidad y calma que se necesita? Y voy a utilizar una palabra que es lo más odiosa y antidemocrática posible, pero tenemos que forzar un diálogo. Tenemos que forzar un diálogo democrático de entendimiento. Yo sé que es difícil, pero creo que tenemos que una y otra vez insistir en esa posibilidad. Segunda, creo que tenemos que construir una mejor política de aliados. Pero forzar un diálogo significa forzar un diálogo es una manera puentes. De decirlo, de tender puentes, e insistir en esta idea. Y la otra cosa, nosotros como partido... los ha acusado de golpistas, el presidente. Claro, pero a ver, eso está en relación... Eso vale antes del proceso. Pero sabemos que eso está en función del comportamiento que ha tenido Fuerza Popular, no los otros partidos políticos. Quien ha armado esto, quien ha desarrollado esta estrategia, es claramente Fuerza Popular, que ha utilizado a la señora Vilcatoma. ¿Mantiene la opinión de que un gabinete multipartidario podría ser una solución para plasmar ese acuerdo político? Yo diría que esa es una alternativa que no hay que descartar. Nosotros como partido político, y ahí ni siquiera hablo como bancada, sino trasladando una opinión que en algún momento hizo el partido recomendó que esa debería ser una posibilidad. ¿Se ha hablado con líderes de otros movimientos?
políticas. Absolutamente nada en ese pero sentido. En algún momento usted lo dijo. Usted dijo que sí, que era importante poder hablar, pero no, sí. ¿no se ha hecho eso? Eso fue en era lo lógico, ¿no? Eso fue el balance que nosotros hicimos en el primer año. Bueno, lo hicimos al inicio de la gestión y luego en el sobre este tema de la vacancia. ¿No han conversado, no han explicado, no han servido ustedes como operadores políticos? Estamos conversando con todos los congresistas que podamos, uno a uno. Estamos tratando de conversar con todos. Cada uno tiene algunas personas que siempre son más allegadas porque participamos en algunas comisiones con algunos y entonces siempre hay algunas cercanías indistintamente. Y en base a esas conversaciones, ¿a qué conclusión llega? ¿Mañana se vacará o no al presidente? En que creo que todos los parlamentarios están en una profunda reflexión democrática, todos, con todos los que hemos conversado, nadie nos dice ya estoy absolutamente cerrado y mi decisión es vacar en este sentido o en el otro sentido. Todos dicen queremos escuchar al presidente de la República. ¿Y la negociación con las bancadas ha pasado por ejemplo, formar parte de este gabinete multipartidario? No, de ninguna manera. Ese ni siquiera es un tema que se ha planteado. Y ni siquiera es un tema que en este momento esté puesto sobre el propio Ejecutivo. Eso fue un comentario que en algún momento hemos hecho desde el partido como una posición política, pero en todo caso eso se podrá analizar después del día jueves. Correcto. Muchísimas gracias, congresista, por haber estado con nosotros. Estaremos desde mañana muy atentos y aquí en Canal N les hemos anunciado también desde las 9 de la mañana siguiendo todos los detalles del que será sin duda un proceso histórico para nuestro país. Y de aquí en adelante la verdad dependerá de todos empujar el país que tenemos que defender, porque la situación en cualquiera de los dos escenarios va a requerir del mayor esfuerzo de la clase política, de las instituciones y de nosotros los ciudadanos. Hacemos una pausa.